Alguien me ofreció $1.000.000 para quedarme encerrado un año. Debí haber dicho que no. Todo empezó hace como 16 años, cuando Rachel me dejó. No es que la culpe, era un desastre en ese entonces. Demonios, sigo siendo un desastre, solo un desastre diferente. Habíamos estado juntos 4 años y pensé que nos íbamos a casar. Tenía el anillo y todo, pero al parecer mis ideas de tomar las cosas con calma y las de ella de construir un futuro juntos eran dos cosas muy distintas. Después de que se mudó, me convertí en un ermitaño. Trabajo como desarrollador freelance, principalmente creando algoritmos de IA para empresas de tecnología, así que ya trabajaba desde casa casi todos los días. Fue fácil dejar de salir. Pedía los víveres por internet, me lo llevaban a domicilio y pasaba mis días programando y mis noches tomando cerveza barata mientras veía Netflix. El único lugar al que iba era Murphy's, ese bar de mala muerte a la vuelta de mi departamento. Incluso ahí solo me sentaba solo, tomaba un par de Budweisers y hacía como que socializaba. El cantinero, Jimmy, sabía mi pedido y sabía que no debía molestarme con charlas. Era perfecto. Mi mamá llamaba cada pocos días, preguntando cuándo podía venir a visitarme o cuándo iba a ir a cenar a casa. Mis amigos me mandaban mensajes para salir, tomar algo, ir a conciertos. Ignoré la mayoría. Era más fácil quedarme en mi burbuja y sentir lástima de mí mismo. Rachel había seguido con su vida. Podía ver sus publicaciones de Instagram de su nueva vida, nuevo novio, todo nuevo. Mientras tanto, yo usaba el mismo chándal por 3 días seguidos y cenaba cereal. Ahí fue cuando apareció él. Era un martes de marzo, alrededor de las 2 p.m. Lo recuerdo porque estaba en medio de depurar un código de red neuronal cuando sonó el timbre. Casi no contesto, no esperaba ninguna entrega y definitivamente no estaba de humor para testigos de Jehová o vendedores de paneles solares. Pero algo me hizo levantarme y mirar por la mirilla. Era alto, quizás de 50 y tantos, con un traje gris que parecía carísimo y que probablemente costaba más que mi renta. Cabello plateado perfectamente peinado, la clase de sonrisa segura que te hacía confiar en él inmediatamente. Parecía que pertenecía a una sala de juntas, no parado afuera de mi mugroso edificio de departamentos. Abrí la puerta, probablemente luciendo como si hubiera vivido en una cueva durante meses, lo cual no estaba muy lejos de la verdad. «¿Señor Walker?» Su voz era suave, profesional. «Sí, soy yo. ¿En qué le puedo ayudar?» «Espero que mucho. Mi nombre es señor Blackwood y tengo una propuesta que podría interesarle». Miró más allá de mí hacia mi departamento, observando las botellas de cerveza vacías, la ropa tirada sobre los muebles, el desastre general que era mi vida. ¿Puedo pasar? Todo en mi cerebro gritaba que esto estaba mal, pero había algo en su presencia que me hizo hacerme a un lado y dejarlo entrar. Se sentó en mi sofá como si fuera suyo, completamente impasible ante el desorden. «Señor Walker, iré directo al grano. Represento a ciertos interesados que están llevando a cabo un experimento social. Buscamos individuos que estén dispuestos a participar en un estudio de aislamiento prolongado». ¿Estudio de aislamiento? Bastante simple, en realidad. Usted aceptaría permanecer dentro de su residencia por exactamente 1 año, sin salir, ni siquiera para tomar aire fresco, sin excepciones. A cambio, recibiría $1.000.000 al completarlo con éxito. Lo miré por un largo momento, esperando el chiste. Habla en serio, completamente. Puede seguir trabajando, usar internet, pedir lo que necesite a domicilio. El único requisito es que no puede salir físicamente de este departamento por 365 días consecutivos. $1.000.000. Ganaba bien programando, pero $1.000.000 cambiaría todo. Podría pagar mis préstamos estudiantiles, mis tarjetas de crédito, quizás incluso comprar una casa. Y, honestamente, la forma en que había estado viviendo los últimos meses, básicamente ya lo estaba haciendo gratis.
¿Cuál es el truco? El señor Blackwood sonrió. Ningún truco. Simplemente un año de su vida a cambio de libertad financiera. Le depositaremos directamente 50,000 por adelantado para cubrir cualquier gasto y los 950,000 restantes al finalizar. Sacó un contrato de su maletín. Era sorprendentemente corto. Solo 2 páginas de lenguaje legal que básicamente decían que no podía salir de mi departamento por un año, y si lo hacía, perdería el dinero y tendría que devolver el anticipo. Debía haber hecho más preguntas. Debía haberme preguntado quiénes eran esos interesados o por qué le pagarían a alguien $1,000,000 por quedarse en casa. Pero estaba deprimido, en bancarrota y honestamente, la idea de tener una excusa para evitar el mundo por un tiempo sonaba perfecta. Firmé el contrato. Para ser honesto, los primeros meses fueron increíbles. Los $50,000 llegaron a mi cuenta antes de que siquiera me despertara al día siguiente. Y de repente podía permitirme buena comida, mejor cerveza, todos los videojuegos y servicios de streaming que quería. Me lancé al trabajo con un nuevo entusiasmo, aceptando proyectos más grandes y ganando más dinero del que jamás había ganado antes. Mis amigos pensaron que estaba loco cuando les conté del trato, pero la mayoría también estaban un poco celosos. «Tío, te pagan $1,000,000 por hacer lo que ya hacías», dijo mi amigo Marcus durante una de nuestras videollamadas. «Esa es la plata más fácil de la historia». Incluso mi mamá me apoyó, aunque estaba preocupada por mi salud mental. «Solo prométeme que llamarás si necesitas algo, cariño. Y quizás intenta comer algunas verduras de vez en cuando». Empecé a hablarme solo alrededor del 4º mes, pero no me pareció raro. Solo pequeños comentarios mientras programaba o narrando lo que estaba haciendo mientras cocinaba. Bueno, veamos si este algoritmo realmente funciona esta vez. Cosas normales. Todo el mundo se habla a sí mismo a veces, ¿no? Lo más difícil fue la soledad que me golpeaba en momentos aleatorios. Estaba teniendo un gran día, destrozando algún proyecto de programación, y luego veía una foto en las redes sociales de mis amigos pasando el rato sin mí, y se sentía como un puñetazo en el estómago. Pero tenía videollamadas, mensajes de texto, redes sociales. No estaba completamente aislado del mundo. Cuando terminó el año, el señor Blackwood regresó exactamente como lo prometió. Me entregó un cheque por $950,000, con esa misma sonrisa profesional. «Felicitaciones, señor Walker. Confío en que la experiencia no fue demasiado difícil». «En realidad fue más fácil de lo que esperaba». «Excelente. En ese caso tengo otra propuesta para usted». Mi corazón comenzó a acelerarse. Había estado temiendo el final de este momento, volver al mundo real, averiguar qué hacer con mi vida. 5 años más, señor Walker. Mismas reglas, mismo departamento. A cambio, $10 millones. $10 millones. Joder. Eso era dinero para jubilarse temprano, para nunca más trabajar. Eso era dinero para comprar una casa al contado, para viajar por el mundo. Y, honestamente, me había puesto bastante cómodo con mi situación. 5 años pasarían volando. Firmé el segundo contrato sin dudarlo. El primer año del contrato de 5 años transcurrió sin problemas. Estaba ganando mucho dinero con mi trabajo de programación, me había adaptado a una rutina y en realidad era más feliz de lo que había sido desde que Rachel se fue. Había bajado de peso, comencé a hacer ejercicio en mi departamento, incluso probé la meditación. Mis amigos bromeaban diciendo que el aislamiento era lo mejor que me había pasado. Pero entonces las cosas empezaron a ir mal. Fue durante el segundo año que Rachel llamó. Vi su nombre en mi teléfono y casi no contesto, pero la curiosidad fue más fuerte. «Hola, David». Su voz era exactamente la misma y me golpeó como un tren de carga. «Rachel, hola, no esperaba tener noticias tuyas. Sé que esto es raro, pero he estado pensando en ti últimamente, en nosotros. Me preguntaba si quizás podríamos almorzar alguna vez, solo para hablar, ¿sabes? Creo que ambos cometimos algunos errores.
Mi corazón latía tan fuerte que pensé que podría explotar. Esto era lo que había estado esperando, soñando durante años. Ella quería intentarlo de nuevo, pero yo no puedo. ¿No puedes? ¿Estás viendo a alguien? No, no es eso. Solo que literalmente no puedo salir de mi departamento ahora mismo. Es complicado. Hubo un largo silencio. David, ¿de qué demonios estás hablando? ¿Estás en arresto domiciliario o algo así? Intenté explicarle sobre el trato, el dinero, cómo solo me quedaban 3 años más. Pero incluso mientras lo decía, podía oír lo loco que sonaba. Unos momentos de silencio ensordecedor pasaron antes de que finalmente respondiera. Sigues siendo exactamente el mismo, ¿no? Eligiendo el dinero por encima de nosotros, por encima de la oportunidad de arreglar lo que teníamos. No es tan simple, Rachel. Son $10 millones. Piensa en lo que podríamos hacer con ese dinero. Podríamos... No puedo creerlo. Pensé que quizás habías cambiado, pero sigues siendo solo un niñito débil que se niega a asumir la responsabilidad de nada. Colgó. La llamé 17 veces. Nunca contestó. Esa noche me senté en mi departamento y lloré por primera vez desde que ella se fue. Pero no rompí el contrato. 3 años más, me dije. 3 años más y tendría suficiente dinero para recuperarla, para demostrarle que podía mantenerla, a nosotros. En el 3er año, mi mamá llamó con noticias que hicieron que se me congelara la sangre. Cariño, necesito decirte algo. Fui al médico la semana pasada para mi chequeo anual y encontraron un bulto en mi seno. Están haciendo más pruebas, pero creen que podría... Su voz se desvaneció en una orquesta de caos amortiguado mientras sus palabras calaban hondo. El mundo se detuvo. Mi mamá solo tenía 58 años. Se suponía que le quedaban décadas. Se suponía que conocería a mis futuros hijos, me vería casarme, envejecería con gracia. ¿Crees que ese caballero tan amable lo entendería y te dejaría volver a casa por un tiempo, cariño? Su voz se quebró. Hice una pausa por un momento. Mi respiración se cortó mientras sopesaba las opciones. $10 millones son mucho para abandonar, especialmente si las pruebas iban a ser benignas. Pero es mi madre. Podía sentir las lágrimas acumulándose en mis mejillas, moviéndose hacia mis ojos. Debía haberme quedado en silencio un poco demasiado tiempo mientras decidía, porque ella sintió la necesidad de intervenir. No, está bien, olvida que pregunté. Lo siento, cariño. No debería haberte causado ese tipo de estrés. Has estado trabajando muy duro y quién sabe, con ese dinero podrías pagar cualquier tratamiento, incluso del mismísimo Dios. Intentó reír. Me hizo prometer que no rompería el contrato. Contra cada instinto de mi cuerpo, me quedé en mi departamento. El cáncer era agresivo. Etapa 3, cuando lo detectaron. Vi a mi mamá luchar a través de videollamadas, viéndola adelgazar y debilitarse con cada ronda de quimioterapia. Le envié dinero para los mejores tratamientos, los médicos más caros, pero no fue suficiente. Mis amigos dejaron de llamar tanto. Marcus se casó en el 4º año. Vi la boda a través de una transmisión en vivo que él mismo organizó para mí. No es lo mismo sin ti aquí, amigo, dijo durante nuestra llamada después. Sara pregunta por ti todo el tiempo. Cree que te has vuelto loco. Quizás sí. Ahora hablaba solo constantemente, teniendo conversaciones completas con personas imaginarias. Discutía con mi reflejo en el espejo del baño. Narraba todo mi día en voz alta solo para oír una voz humana, aunque fuera la mía. Bueno, David, hora de hacer café. Granos etíopes hoy porque nos sentimos elegantes. ¿No nos sentimos elegantes? Sí, definitivamente nos sentimos elegantes. Empecé a dejar la televisión encendida las 24 horas del día, solo para tener ruido de fondo, voces familiares. Conocía todos los episodios de The Office de memoria. Podía recitar escenas enteras de Friends.
Estas personas ficticias se volvieron más reales para mí que mis amigos y familiares de la vida real. Mi mamá murió un martes de febrero, año 5, día 364, un día antes de que terminara mi contrato. Recibí la llamada de mi tía Linda a las 6:47 a.m. Luchó mucho, David. Hasta el final seguía hablando de lo orgullosa que estaba de ti, de lo emocionada que estaba de verte cuando terminaras tu proyecto. Colgué el teléfono y grité hasta que mi garganta quedó ronca. Golpeé el espejo del baño con el puño. Arrojé mi computadora portátil al otro lado de la habitación y la vi romperse contra la pared. Pero no me fui. No podía irme, no con un día restante, no cuando estaba tan cerca. El señor Blackwood apareció exactamente 24 horas después, a las 6:47 a.m. Me entregó un cheque por $10 millones. Mis condolencias por su reciente pérdida, señor Walker. Por supuesto que lo sabía. Estaba a punto de decirle que se fuera a la mierda cuando sonrió y continuó. Tengo una última propuesta para usted. 10 años más, mismo acuerdo, pero esta vez lo haremos valer la pena. $100 millones. $100 millones. Ahora sí que era dinero para decir que te jodan. Suficiente dinero para comprar cualquier cosa, ir a cualquier lugar, hacer lo que quisiera. Suficiente dinero para asegurarme de que la muerte de mi madre no fuera en vano. Suficiente dinero para recuperar a Rachel, para mostrarle lo que había logrado. ¿Por qué?, pregunté. ¿Por qué yo? ¿Por qué todo esto? Porque eres muy bueno en eso, señor Walker. La mayoría de la gente se rompe en el segundo año. Has llegado a 5 años y todavía eres funcional. Miré alrededor de mi departamento, mi tumba autoimpuesta, mi prisión, mi hogar. 10 años. 10 años. Firmé el tercer contrato. La siguiente década fue un borrón de oscuridad. Dejé de trabajar. ¿Cuál era el punto? Con los depósitos iniciales y los cheques anteriores, tenía suficiente dinero para durar varias vidas. Dejé de ducharme regularmente, de limpiar, de preocuparme por cualquier cosa. Dormía 16 horas al día y pasaba las 8 restantes mirando pantallas, viendo a otras personas vivir sus vidas. Rachel se casó. Vi las fotos en Facebook antes de finalmente eliminar todas mis cuentas de redes sociales. Parecía feliz, radiante, todo lo que podría haberle dado si no hubiera sido tan jodidamente codicioso. Marcus y Sarah tuvieron 3 hijos. Los vi crecer a través de tarjetas de Navidad y mensajes de texto esporádicos que eventualmente dejaron de llegar por completo. Dejaron de preguntar cuándo terminaría mi proyecto. Dejaron de preguntar por mí por completo. Empecé a ver cosas que no estaban allí. Sombras moviéndose en mi visión periférica. Voces llamando mi nombre desde el pasillo fuera de mi puerta. A veces pasaba horas hablando con mi mamá por teléfono antes de darme cuenta de cuánto tiempo había estado muerta. El departamento comenzó a desmoronarse a mi alrededor. Arreglaba las cosas lo suficiente para mantenerlas funcionales, pero dejé de preocuparme por hacer que el lugar fuera habitable. Las paredes estaban manchadas, la alfombra estaba rota, todo olía a desesperación y aire viciado. Para el 8º año apenas era humano. Pasaba días sin hablar en voz alta, semanas sin mirarme en un espejo. Olvidé cómo sonaba mi propia voz. Olvidé cómo se sentía tocar a otra persona, respirar aire fresco, sentir la luz del sol en mi piel. Cuando el señor Blackwood finalmente regresó, entró por mi puerta principal como si ya tuviera la llave. Estaba sentado en el mismo lugar en el que había estado durante los últimos 3 días, mirando una televisión que estaba rota desde hacía meses, recitando líneas de How I Met Your Mother. Felicitaciones, señor Walker. Me entregó un cheque, $100 millones. Lo logró. Tomé el cheque con manos temblorosas. Mis uñas estaban largas y amarillas. Probablemente olía a muerte. Entonces, dije, mi voz ronca por el desuso. ¿Qué sigue? ¿1.000 millones por 20 años?
Había un tono en mi voz que insinuaba sarcasmo, pero una parte de mí realmente quería una excusa para simplemente quedarme aquí un poco más. El señor Blackwood rió, un sonido genuino de diversión. «Oh no, señor Walker, se ha ganado esto. Nos ha dado todo lo que necesitábamos. Es libre de irse». ¿Libre de irme? 16 años después era libre de irme. Salí por primera vez en más de una década e inmediatamente me desplomé. La luz del sol era demasiado brillante, el aire demasiado fresco, los sonidos del tráfico y la gente demasiado abrumadores. Me senté en la acera y vomité hasta que no quedó nada antes de desmayarme. Recuperé el conocimiento en un charco de mis propios desechos, apenas coherente pero lo suficientemente consciente como para orientarme. Después de todo este tiempo adentro, no estaba seguro de a dónde ir. Las calles parecían desconocidas después de años de construcción y dólares de impuestos locales. Pero había un lugar del que estaba seguro que seguiría abierto. Fui a Murphy's. Jimmy ya no estaba. Se había jubilado hace años. El nuevo cantinero no conocía mi pedido. No sabía que debía dejarme solo. Todo era diferente. Estoy sentado aquí con mi cerveza, rodeado de gente que tiene la mitad de mi edad. Cada vez que intento unirme, las palabras se sienten extrañas en mi boca. Desesperado por cualquier tipo de conexión, ofrezco comprar bebidas a extraños, pensando que quizás mi nueva riqueza pueda al menos comprar algo de compañía temporal. Pero cada vez que intento pagar por alguien más, mi tarjeta es rechazada. En minutos, mi teléfono vibra con un mensaje de texto de un número desconocido. «Ese dinero es para usted, señor Walker».